Tengan todos ustedes un día muy bendecido. En el día de hoy quisiera hacer un llamado a todos los cristianos del mundo. Eso es un llamado a respetar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 en adelante, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros como creyentes somos miembros cada uno en particular. En el versículo 18 dice que Él coloca a los miembros del cuerpo como en la posición que Él quiere, como Él lo desea. Entonces, este llamado es para hacer respetar nuestra posición como hijos de Dios, nuestra posición como reyes que somos y como sacerdotes del Cordero. Jesucristo es el sumo sacerdote, Él es el pastor de pastores. Él es nuestra guía, nuestro amor, nuestro consuelo, nuestra redención. Este llamado es porque últimamente se está viendo mucha desavenencia en el cuerpo de Cristo. ¿Por causa de qué? Por causa de motivos de, si se podría decir, como competencia espiritual, como vanagloria espiritual, motivos de presunción espiritual, si puedo decirlo así. Hemos visto ahora que hay una proliferación de apóstoles alrededor del mundo, entre comillas apóstoles. Y uno se preguntará ¿por qué? Bueno, la palabra de Dios nos dice que y la definición de apóstol también nos dice que un apóstol es un enviado. Viene del griego apóstolos. La palabra significa sencillamente enviado. ¿Enviado a qué? A predicar un mensaje, a predicar una doctrina. En ningún momento me dice a mí que el apóstol es un título honorífico, un título de alto honor o de alta alcurnia, si puedo decirlo así, de alto estrato, o un título para que las demás personas le rindan pleitesía, le rindan un honor, como ahora se está viendo. Ahora, tristemente, hay personas que surgen con un título de apóstol pensando que es más alto o que tiene más alto honor. No el ministerio, sino el título del ministerio, o el título, porque en realidad el apóstol es un ministerio, es un regalo de Jesucristo para edificación de la iglesia. Pero hay personas que se autoproclaman apóstoles pensando que el título de apóstol los va a hacer más santos o más elevados que las personas del resto de su organización. Este es el concepto que estamos viendo en la sociedad ahora en día. Hermanos, como en el amor de Cristo, en el amor del Señor, déjenme decirles que el apóstol, el título de apóstol, no es un título honorífico. Apóstol es un llamado de Dios, es un llamado de Jesús, es un ministerio puesto en ciertas personas para que se ejerza el ministerio, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y el ministerio edifique el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este concepto de título honorífico está dañando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se piensa que este título, que este título honorífico de apóstol es más alto honor o de más alto steps que otros ministerios. Por ejemplo, un apóstol se cree mucho más que un profeta, y los profetas se creen más que pastores, y así sucesivamente. Un pastor coloca diáconos y él es el que manda a los diáconos, él es el que tiene más alto que los diáconos, pero el apóstol es el que manda al pastor. Entonces se han creado como una serie de divisiones, subdivisiones, steps dentro del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿En dónde se ve eso? En ninguna parte. La Biblia no me habla de que hay que seguir steps, hay que seguir pasos, escalones para alcanzar una cierta posición. Eso se llama jerarquía. Nosotros salimos de un sistema tradicional, de un sistema romano, de una jerarquía romana. Esto solamente se ve en las religiones y tradiciones paganas. Los católicos manejan su jerarquía de curas, obispos, arzobispos, cardenales y sumo, entre comillas, pontífice, que le llaman papa. Pero entre nosotros, entre los hijos de Dios, esto no es así. Es más, la palabra del Señor dice que Jesús lo dijo: el que quiere hacer mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Después de que
de que Juan y Jacobo le hacen una petición a nuestro Señor Jesucristo, y la pregunta, ¿no? De que quién sería el mayor. Y el Señor le dijo, entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Porque Jesús lo dijo, yo estoy aquí como ¿qué? Como el que sirve o para ser servido. El Señor vino para servir. Ese es el ejemplo. El ejemplo para todos los cristianos, el ejemplo tuyo, el mío. Y tú que me estás escuchando, si eres apóstol o pastor, quien te creas que seas. El ejemplo tuyo es Jesús de Nazaret. Jesús vino para ser servido, pero no. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir. Ese es tu ejemplo a seguir. Jesucristo es tu ejemplo a seguir. O sea que si en tu denominación hay uno que es autoproclamado apóstol o como se le quiera llamar, que quiere tener dominio y quiere tener más alta honor, más alta alcurnia, si puedo decirlo así, que otra persona, está en desaveniencia contra el cuerpo, porque somos miembros cada uno en particular. Ni el ojo puede decir al oído que es mayor, ni la mano puede decir a la pierna que tiene una función primordial o por encima del hígado o del corazón. Este cuerpo tiene muchos miembros, cada uno tiene su función específica y cada uno el Señor lo coloca para edificación, que nos edifiquemos los unos a los otros. Entonces este llamado es para no usar de posiciones en el cuerpo de Cristo. Esto es un veneno, esto es tóxico. Así como tú a tu cuerpo no le metes toxinas, tú no te bebes un bote de veneno, porque a tu cuerpo le puede producir la muerte. Así lo mismo, al cuerpo de Cristo no le metas toxinas de doctrinas antibíblicas. Predica lo que está en la Escritura, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es la palabra de Dios la que tenemos que seguir. Es la palabra de Dios en la que tenemos que movernos y regirnos. No en conceptos humanos, no en conceptos ordinales humanos, no en conceptos de jerarquías. Y otra cosa que es tóxica al cuerpo de Cristo es que estamos militarizando la iglesia, militarizando el cuerpo de Cristo. Como ya dije anteriormente, los escalones, los rangos, que yo tengo un rango mayor que el otro y porque por ese rango tengo más privilegios dentro del cuerpo de Cristo que otra persona. Esto es un error. De donde ahora se ha dicho que un diácono, por ejemplo, un diácono en la Escritura, que es un servidor que está sirviendo a las mesas, es más, la misma palabra lo dice ahí en el libro de Hechos, que el diácono era para servir a las mesas, porque las mesas de las viudas, los griegos se quejaron de que las viudas eran desatendidas en sus actividades diarias. ¿Qué hicieron los apóstoles? Establecer diáconos para servir a las mesas. Gloria a Dios por ello. Y hicieron su función de servicio. Pero ahora no, ahora los diáconos son sencillamente, les dan posiciones de rangos y se creen más que los discípulos que están discipulando. Hermanos, esto desagrada el corazón de Dios, eso es de desagrado. Somos iguales delante de los ojos de Dios, tanto el recién convertido y la persona que acepta a Cristo en su corazón, ese recién convertido que pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, ya merece respeto. Ese respeto comienza cuando tú estableces que tú no eres mayor que esa persona. Tú eres un ser humano que Cristo ha restaurado, ha limpiado, y por su misericordia tienes ahora un conocimiento que tienes que transmitir a la otra persona. Esto no significa que tú tienes una posición más alta que ella. Esto no significa que tú vas a pisotear a esa persona con tu conocimiento y tu concepto y tu ideología de que tú eres más por tener supuestamente un cargo humano. Esto es una creación de los concilios. Las denominaciones crean cosas que no están, desafortunadamente, crean cosas que no están en la Escritura. Pero debemos amar la palabra, debemos respetar la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios no llega vacía, Él la envía. Él la envía con el propósito que Él quiere, para que tenga eco en nuestro corazón y pueda provocar un cambio. Dice, no llega vacía, eso lo dice la palabra de Isaías 55:11. Es la palabra de Dios la que produce el cambio. No eres tú que te creas apóstol o que te creas profeta. Porque déjame decirlo, cuando tú tienes un ministerio, cuando Jesucristo te da un ministerio, porque
La palabra dice en Corintios que Jesucristo es el que da los ministerios. Las operaciones provienen del Padre. Los dones provienen del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo te regala un ministerio, pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro, cualquiera de ellos, no utilices, si es que lo tienes, no utilices el título de ese ministerio para subyugar a las personas y ponerlas por encima de ti. ¿Cómo lo sé yo? Porque en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3 lo dice, además los pastores. Y para los pastores es muy conveniente este versículo porque 1 Pedro capítulo 5 dice que no hay que imponer la fuerza. Hay que los ancianos cuando gobiernan la iglesia no lo hagan por fuerza ni por ganancia deshonesta, sino con ánimo, con disposición. Y vamos a leer voy a leer ese versículo porque para mí es muy importante que entendamos que debemos respetar el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 5:2, apacentar la grey de Dios, esto de los ancianos, a los pastores, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el versículo 3, quiero enfatizarlo, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor no es para tener señorío sobre la grey, no es para imponerle fuerza, ni tener señorío, ni creerse más que alguien. Nadie en Cristo, ahora en la gracia que estamos viviendo, vivimos en Cristo Jesús, ahora en la gracia, nadie es más que nadie. Nadie se tiene que creer más que nadie. Tienes un cargo, Dios te encargó un ministerio, gloria a Dios. Utilízalo para la gloria de Dios en humildad. En humildad. Jesucristo, nuestro Señor y Rey, nunca vino aquí a la tierra diciéndole a los fariseos, hey, yo soy el gran profeta. Escúchenme a mí que soy maestro. Escuchen a mí que yo soy un apóstol. Aunque él tenía todos los ministerios. Nuestro Señor Jesucristo tenía todos los 5 ministerios. Todos los ministerios, todas las operaciones, todos los dones. Pero en ningún momento se jactó con los fariseos o con los mismos discípulos diciendo yo soy tu apóstol, sígueme a mí. No. Él lo demostró como. Él demostró su ministerio y lo predicó y lo anduvo en humildad. Ese es el llamado. ¿Por qué? El llamado para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque ese ejemplo de humildad es el que nosotros debemos andar y seguir. Si tienes un ministerio, síguelo y ejércelo en humildad. No diciendo, oh, yo soy el apóstol y recíbanme en tal congregación. O yo soy el apóstol y tienen que rendirme pleitesía, tienen que rendirme todos los honores. Déjame decirles, señores, que aunque tú tengas conceptos del Antiguo Testamento, de reyes subyugados a otros reyes, de príncipes, ese concepto no de principios del Antiguo Testamento, no, este concepto no cabía. Porque estamos en el tiempo de la gracia, ahora predicamos todo en humildad. Y como dice la palabra en Filipenses 2:3, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cada uno. Y luego, en el mismo capítulo 2 de Filipenses, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Qué ejemplo para nosotros el de nuestro Señor Jesucristo? Siendo en forma de Dios, Él no vino aquí a predicar a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, hey, yo soy Dios, síganme a mí. No, Él predicó con su humildad, con su testimonio, con poder de Dios, porque eso es lo que es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Ahora, estos apóstoles, estos pseudo apóstoles, porque no puedo llamarle así, tristemente, lo tengo que decir así abiertamente, pastores y apóstoles de concilios, de dominaciones, que predican herejías destructoras, se recrean en sus errores, predican por ganancia deshonesta, solamente predican por amor al dinero, no predican por amor a las almas, sino que predican por amor al dinero. Arrepiéntete. ¿A quién estás engañando? Te engañas a ti mismo. ¿Por qué no sigues a Dios de corazón? Dios te está viendo. Dios te está viendo. Tú que predicas la justicia, cometes injusticia con tu prójimo. Olvídate, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Predica la palabra como está escrita, no le añades. No le añades, no le quites. No te creas mejor que los demás, que porque estás en un concilio y tienes un título de apóstol, ya, y lo proclamas abiertamente, apóstol, profeta, porque eso es lo que proclama todo el mundo ahora.
Oh, yo soy un apóstol, yo soy el gran profeta, el gran apóstol, vino el gran apóstol, vino el gran evangelista. Si tú eres evangelista, sal a las calles a predicar, si es que eres evangelista. Nunca vayas a una congregación esperando una ofrenda de amor o lo que sea para predicar el evangelismo en otra parte. Lo mismo el apóstol. No te creas que tú eres el mandamás de los pastores, el mandamás de una organización religiosa. Es más, te mando un desafío a ti que te crees apóstol. ¿Por qué no? Si tú eres supuestamente un apóstol, vete a Irak, vete a Palestina a predicar el reino en esas regiones. Y cuando tú prediques el reino en esas regiones, di que tú eres un apóstol. Antes de ir a predicar en Irak o en Afganistán, manda un mensaje y di, ha llegado el apóstol tal. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque allá, si dices que eres un apóstol, te matan, te asesinan. Solamente si tú dices que eres apóstol, así sea que tú digas que seas cristiano, te asesinan en Irak o en Afganistán. ¿Cuánto más te asesinarían si tú dices que eres un apóstol de Jesucristo en Irak? ¿Y sabes por qué? Te desafío a que lo hagas, ahí creeré que tú eres un verdadero apóstol. Porque la Biblia me dice a mí en Apocalipsis que hay que probar a los apóstoles. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 3, si no estoy mal. Apocalipsis capítulo 3. Dice la escritura que tenemos que probar a los apóstoles. En el capítulo 2, versículo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Escuchen bien, Jesucristo elogiando a la iglesia de Éfeso, le dice, yo conozco que tus obras, tu largo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Wow, eso es increíble por un apologista cristiano. Dice, no puedes soportar a los malos. Y has probado, la parte del versículo 2, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mira lo que dice la escritura, Apocalipsis 2:2. Ese es el llamado. Probemos a los que se dicen ser apóstoles. ¿Por qué? Porque hay muchos que lo proclaman a voz alta, que ser apóstoles, pero no lo son, sino mentirosos. Y eso es lo que es. Cualquier persona que está predicando solamente por el dinero, por amor al dinero, no lo es. Y es más, mira, cuántas almas se están perdiendo ahora en día por esta blasfemia de estos predicadores. Cuando predican prosperidad, cuando predican solamente por dinero, cuando van a una parte y piden ofrendas, cuando una parte o su organización, o son jefes, jerarcas de una organización, entre comillas cristiana, prácticamente, porque las denominaciones tienen un problema grave ahora en día. Tristemente lo digo, tiene un problema grave, que todo lo hacen por dinero, por dinero, que fluya el dinero a una parte, que fluya el dinero a otra. ¿Por qué no paramos eso y comenzamos a decir, Cristo viene pronto, prediquemos por amor y salvación a las almas? Paremos de mentir al pueblo de Dios, parémonos en la brecha. Dios necesita profetas, Dios necesita hombres que le digan al pecado, que le digan a la injusticia, pare, no más, que le digan al pecado, ya no más, que le digan a la injusticia, ya no más, que prediquen conforme está escrito a la ley y al testimonio, conforme a todo lo que está en la escritura. Y principalmente, no agradar al ojo humano, porque me cae bien esta persona, no le digo nada. No, Señor. Uno tiene que predicar todo lo que está escrito, le duela a quien le duela. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 12, en el versículo 42 y 43. Juan capítulo 12 dice que cuando Jesús predicaba, muchos de los gobernantes creían el mensaje de nuestro Señor. Creyeron de corazón. Lo creyeron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, los gobernantes. Pero ¿qué pasa? No confesaban el Evangelio, no confesaban la salvación del Señor Jesucristo, no confesaban a nuestro Señor. ¿Saben por qué? Por temor a que los fariseos los expulsaran de las sinagogas. En el versículo 43 dice que ¿por qué? ¿Por qué lo hacían? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto es lo que estoy pronunciando hoy. El llamado a respetar el cuerpo de Cristo. El llamado es no amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si a esta persona le fastidia mi mensaje o le fastidia que yo lo reprenda, pero si está en la escritura, tú tienes toda la autoridad para reprender
al que se quiera llamar profeta, apóstol, y que, mejor dicho, al que se quiera parar en la cabeza, ¿ya? Porque muy tristemente estos ministerios están puestos, los profetas y ministerios de ahora en día, los falsos de ahora en día, solamente la gente los tiene para ganar prestigio sobre otros, para ganar posiciones sobre otros, para ganar honores sobre otros. Entonces, mi llamado para ti es: záfate de ese socialismo, de ese narcisismo cristiano. Predica a Jesús. Jesucristo te ama y es tiempo de que tú como cristiano empieces a respetar el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra cabeza, Él es tu cabeza como cuerpo de Jesús, como cuerpo que le perteneces a Él. Él es la cabeza, Él es el que te va a guiar, Él es el que va a coordinar tus movimientos, Él es el que va a coordinar lo que tú vas a hacer. O sea que no agrades más al hombre. Cumple lo que hizo Jesús en Juan capítulo 12. Ya, no haga lo que hicieron los gobernantes, amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso hicieron los gobernantes de ese tiempo. Nosotros no somos iguales. No vamos a complacer a ningún fariseo, no vamos a complacer a ningún escriba ni a ningún doctor de la ley. Vamos a respetar la palabra, a amar a Dios y a respetar el cuerpo de Jesucristo. Dios les bendiga y espero que este mensaje sea de gran edificación, porque para mí es un gozo hablarlo, pero a la vez triste, porque estoy cansado de los pseudoapóstoles y de las personas que quieran ejercer más alto rango que otras, que quieran pisotear la palabra. Nadie es más que nadie en Cristo. Todos somos iguales delante de Dios. Tú no eres menos que nadie. Cuando empiezas a creer en Jesucristo, cuando empiezas a caminar en la palabra, eres un rey, eres un sacerdote del Cordero. Tú no eres menos que nadie que otras personas. Y a ti, llamado supuesto líder, supuesto pastor, o supuesto apóstol o profeta, si vas a ejercer un ministerio, ejércelo en amor, en obediencia a la palabra, sin creerte más que los demás. Para de mentirte a ti mismo, para de mentir al Espíritu Santo, para de mentirle a Dios. Respeta la palabra de Dios, respeta a Dios, comienza a respetar la palabra, comienza a respetar a Dios y comienza ahora sí de corazón a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es tu interés? ¿El dinero? ¿El prestigio? ¿O el interés tuyo es hacer tesoros en el cielo para el Cordero? Espero que sea ese tesoro lo que te impulse a predicar el Evangelio y a establecer una iglesia o a ejercer algo en la iglesia, o a cantarle algo en la iglesia, lo que sea que tú hagas en la iglesia. Hazlo de corazón para Dios y no para los hombres. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23. Dios te bendiga y espero que reflexiones y espero que empecemos todos nosotros a respetar el cuerpo de Cristo.